Vamos, yo sé que están medio cansados. Ya, vamos a hacer un ratito clase, después los voy a liberar para que descansen, pero vamos a hacer una pequeña introducción a lo que viene. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Vamos a compartir una pizarra en blanco. Ok, lo que vamos a ver ahora es básicamente, y aquí viene lo fuerte, entre comillas, del ramo, que son las políticas macroeconómicas. ¿Ya? Voy a colocar el nombre aquí, políticas macroeconómicas. Es una CEA, políticas macro, es una O. El sistema no funciona tan bien. Políticas macroeconómicas. Lo que nosotros vimos en el primer curso, el semestre pasado, ¿ya? En economía, es microeconomía. ¿Ya? Y la microeconomía llega a las personas, a las familias, empresas, mercados de bienes y factores, y hasta ahí llega. ¿Ya? Toma hasta los mercados, el mercado de los zapatos, el mercado del trabajo, eh, hasta ahí llega. Y por supuesto analiza desde las personas a las familias, las empresas, etc. La macroeconomía eh, trata de la conducta de la economía, pero como sistema económico local, más grande. De hecho, la macroeconomía se le llama a la economía agregada, es decir, a la sumatoria de, ya no es la demanda de un bien o de una familia o de una persona, es la demanda de todos los bienes de la economía en su conjunto, o es la demanda de todos los individuos de una economía, ya no uno solo, ¿ah? Ya no eh, individualmente. Entonces toma desde los mercados, o sea, deja afuera a una familia en particular, a una empresa en particular, a las personas, sino que desde los mercados hacia adelante, un mercado, una industria o un sector minero, por ejemplo. O el sistema económico completo, Chile, Latinoamérica, Europa, el mundo. Eh, por eso es la sumatoria de, por eso se llama economía agregada. Agregada viene de la suma. Eh, entonces se trata de la conducta de la economía local, nacional, regional o internacional. Ahora, muchas veces recurre para ello a la conducta en mercados particulares, ya de bienes, servicios, factores, e incluso cuando es necesario, llega hasta las personas, o sea, trata de entender la conducta de las personas. O sea, sin micro no hay macro, ¿ya? A eso se refiere. Sin micro no hay macro. Eh, entonces la macroeconomía estudia el comportamiento global o agregado de una economía. Se analizan el PIB y todas las otras variables agregadas, como el empleo, por ejemplo, las tasas de interés, y aquí ya no es si una persona está desempleada o no, sino que eh, cuánto desempleo hay en total, ¿no? La tasa de interés, etcétera, esas cosas. Eh, no sé si nosotros vimos no, parece que no lo vimos. ¿Vimos el flujo circular de la renta? Es ¿Sí? ¿Lo vimos acá, en este curso, al principio? ¿O no? No me acuerdo. Lo vimos en el anterior, en economía. No todos lo han visto, me tinca, ¿no? Los demás, ¿hay alguien que no lo haya visto? Sí, me imagino. Ya. Flujo circular de la renta. Flujo circular de la renta. Denme un segundo para ver si puedo, mientras tanto, compartir un archivo. Denme un segundo para buscarlo. Archivo 20 de 2 política y lo que dice. Ya. Ok. El flujo circular de la renta. Por un lado, nosotros tenemos a las familias. ¿Ya? Tenemos las familias. Y por otro lado, tenemos a las empresas. Familias y empresas.
Nosotros vamos a hacer aquí un flujo vamos a colocar con otro color. Con rojo vamos a hacer una línea discontinua. Y esa línea discontinua es lo que vamos a llamar un flujo nominal. Plata. Flujo nominal es plata, monedas, billetes. ¿Ya? Y con azul, no con otro color, con negro, vamos a hacer, perdón, una línea continua, que es un flujo real. El flujo real son bienes y servicios, o sea, cosas que nos sirven, que son tangibles de alguna manera, o un servicio también, pero no es plata propiamente tal. Si bien requerimos plata muchas veces para adquirirlo, pero no nos interesa la plata, nos interesa eh, la máquina, nos interesa el trabajo que hace alguien, ¿ya? Entonces, ¿qué le entrega las familias como flujo real a las empresas? ¿Qué le entregan? Trabajo, muy bien, mano de obra es lo mismo, trabajo. ¿Qué más? Efectivamente el trabajo viene a la familia, las personas. ¿Qué más le entregan las familias? Efectivamente, dinero para adquirir productos, pero ojo, eso se llama capital, justamente, capital. Y este capital, si bien es dinero, alguien podría decir, pero ¿por qué no un flujo nominal? ¿Por qué no va en línea discontinua? Porque no se entrega capital así como así, sino que siempre es algo, digamos, siempre se transforma eso en algo, en una empresa, en una planta, en un terreno para colocar ahí la planta, en una oficina, en muebles, en computadores, etcétera. O sea, el capital no es como el salario que yo recibo, que yo después veo en qué lo ocupo. Yo decido. No, acá es cuando las empresas buscan capitales porque tienen un proyecto. Cuando tú tienes quieres buscar un socio y lo que está buscando es plata, la verdad es que no buscan la plata, pero porque en realidad esa plata te sirve para comprar un auto, para comprar materiales, etcétera. Por eso es capital, lo que sirve para producir otras cosas. ¿Y qué más? Y uno habla de tierra, pero en realidad recursos naturales, muchos recursos naturales, los dueños finalmente son personas. ¿Ya? Por ejemplo, especialmente un terreno. O sea, no hay ninguna empresa que esté en el aire. Por lo tanto, necesita terrenos. Necesita un lugar donde colocar la oficina, un lugar donde colocar la planta, etcétera, donde colocar la bodega. Y finalmente, esos terrenos son siempre de una familia, de alguien. ¿Ya? Por eso va tierra. Ahora, ¿esto es gratis? ¿Todo lo que le entregan las familias es gratis para las empresas o no? No. Por lo tanto, de vuelta, aquí hay un pago, hay un flujo nominal a las familias. Y por el trabajo entrego salarios, por el capital se entregan intereses y por la tierra se entregan rentas. Eso es plata. ¿Ya? Ese es el flujo nominal hacia el otro lado. Ahora, ¿qué hacen las empresas con el trabajo, con el capital, con la tierra? ¿Qué es lo que hacen aquí adentro?
¿Qué es lo que hacen aquí? Toman el capital, toman la tierra, toman el trabajo, generan, efectivamente, transforman, ¿no es cierto? Todo eso lo transforman en bienes y servicios, y o servicios, ¿no es cierto? ¿Que a quién se los entregan? ¿A quién le entregan estos bienes y servicios? A las familias. Flujo real, son cosas, ¿no es cierto? Bienes y servicios. ¿Se lo entregan gratis? ¿Se lo entregan gratis? No, le venden bienes y servicios que las familias compran plata. Las familias compran bienes y servicios. ¿Con qué plata compran? ¿Con qué plata compran? Con la de los salarios, intereses y rentas, ¿cierto? Compran con eso. Entonces, si se dan cuenta, la plata da vuelta, por eso se llama flujo circular de la renta. Finalmente la plata da vuelta y esa plata, ¿con qué pagan las empresas? Bueno, con la plata de los bienes, de la compra de bienes y servicios que reciben. Entonces la plata da vuelta en la economía, ¿ya? Eso es lo que se llama el flujo circular de la renta. Por supuesto que esta es una economía cerrada al mundo exterior, porque hoy en día esto es mucho más complejo. Y también estamos suponiendo aquí que no hay gobierno. En la práctica, está el gobierno, está el Estado, ¿ya? Voy a ponerlo aquí, Estado. Y el Estado, quiero hacer varias rayas, pero tiene un flujo real hacia las empresas, tiene un flujo real hacia las familias, pero también hay un flujo real desde las empresas al Estado y también hay un flujo real de las empresas, de las familias hacia el Estado. Como también hay un flujo nominal hacia allá y un flujo nominal de vuelta. Un flujo nominal hacia acá y un flujo nominal hacia allá. Vamos por partes. ¿Qué le entrega el Estado como flujo real a las empresas, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? Le entrega el Estado como flujo real a las empresas. ¿Qué le entrega el Estado como flujo real a las empresas? O a las familias, como quieran. Muchas de esas cosas son muy parecidas. A veces son las mismas. ¿Qué recursos? Pero eso es plata. Eso es plata. Eso no es real. Eso es nominal. Javiera lo dijo. Servicios públicos. O sea, por ejemplo, a las empresas tiene Corfo, tiene ProChile, tiene registro civil, conservador de bienes raíces. Lo mismo que da la familia. Tiene notarios, eh, tiene
nada, un montón ¿cómo se llama? De servicios para las empresas y para las personas, ¿ya? A veces a la familia incluso le entrega bienes, no plata, sino que le entrega una canasta, no sé, por ejemplo, cuando nace un hijo en un hospital público, ¿qué le regalan? ¿Le regalan algo? Cuando nace un hijo, ¿le regalan algo? ¿Saben ustedes o no? Sí, le regalan. El Estado le regala un kit, un ajuar, ¿cierto? Eh, y eso finalmente es un bien que el Estado le entrega a las familias. Eso digamos, insisto, no en todos lados. Si yo voy a una clínica privada no me lo van a dar, pero en el hospital sí me lo dan. ¿Ah? Por lo tanto, el Estado entrega ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué le entrega a las familias como flujo real al Estado? ¿Algún ejemplo? Flujo real, trabajo, claramente, trabajo, ¿no es cierto? Es lo que más le entrega. Y las empresas al Estado, las empresas al Estado, ¿qué le entregan? ¿Algún ejemplo? No, como flujo real. El flujo real son bienes y servicios, cosas tangibles. Por ejemplo, lo que decíamos, la entrega de un ajuar no es plata, ¿ya? Es un bien. La entrega eh, no sé, de repente le entrega un montón de servicios. El servicio de impuesto interno para las empresas es muy relevante. Hay un servicio, ¿ya? El registro civil para todos nosotros, que es un certificado, etcétera. Bueno, es un servicio que entrega el Estado a las personas, a las familias y a las empresas también. Es distinto a la plata, es distinto al bono COVID, ¿ya? Es distinto el subsidio a la contratación de mano de obra que la acaban de lanzar, ¿ya? Entonces, la empresa lo que le entregan son bienes, servicios, un montón. Si el Estado contrata a muchas empresas que no son, digamos, no todo lo hace el Estado, entonces tiene que comprar resmas, tiene que comprar sillas, muebles, tiene que comprar fotocopiadoras, computadores, etcétera. ¿Y todo, a quién se los compra? A empresas. No son empresas del Estado, son empresas privadas que le entregan esas cosas al Estado, que son bienes y servicios, es un flujo real, ¿ya? Ahora, el flujo nominal desde las empresas y desde las familias, el más conocido o el más lógico son los impuestos. Las empresas y las personas pagan impuestos, por lo tanto, nosotros le entregamos plata al Estado. Eso es un flujo nominal. Y desde el Estado hacia las empresas hay un montón de subsidios, transferencias. Y ahí es importante hacer esa diferencia entre un subsidio y una transferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre un subsidio y una transferencia? ¿Nadie sabe? ¿La diferencia entre un subsidio y una transferencia? ¿La propiedad se mantiene? No.
No sé, a ver, ¿a qué te refieres con que la propiedad se mantiene? Dame un ejemplo, es más fácil con un ejemplo que definirlo. Dame un ejemplo de uno y un ejemplo del otro, por ejemplo. El Estado le refiere a un privado una explotación de cobre. Eh, no, no, porque eso no es flujo nominal, no le pasa plata. De hecho, es un flujo real. Eh, le pasa un derecho. No es que el Estado le diga, toma, aquí hay 50 millones de dólares, úsalos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Eh, por ahí va, Vicente, por ahí va. Porque, porque el subsidio tiene una contraprestación a cambio o un bien a cambio. Por ejemplo, el subsidio habitacional. No es que a mí me depositen la plata y yo veo dónde me voy o qué hago con la plata. Es que es para una casa en particular. Y tiene que haber una casa, si no, no sirve. El subsidio de contratación, eh, el subsidio de contratación es distinto, o sea, perdón, es igual, pero con un servicio. Es decir, yo tengo que tener contratado a alguien y una vez que tengo un contrato, el Estado paga parte de ese sueldo. ¿No? Si no hay contrato, no hay subsidio. No es que yo me inscriba y me transfieran, toma, aquí he tenido 1 millón de pesos para pagar parte de tu sueldo y después veo si lo uso o no. No, aquí es contrato y listo. Entonces tenemos subsidio. Ese es el subsidio. Hay algo a cambio atrás. Hay subsidio al agua potable. En muchas municipalidades subsidian el agua, la luz, a ciertas familias. La familia tiene que consumir, no es que les den la plata. Si esa familia ese mes no estuvo y no consumió, no le van a dar nada. ¿Ya? Tiene que haber una cuenta. En la cuenta va a decir tanto, bueno, yo le subsidio tanto. En la transferencia, efectivamente, yo le mando plata a alguien y esa persona puede hacer lo que quiera con eso. ¿Ya? El bono COVID, el bono marzo, se llamaba, ¿no es cierto? El bono invierno, como quieran llamarlo, los bonos en general son eso. Te depositan plata y tú decides. Puedes tomártela, puedes irte al casino y jugarla o a los juegos de destreza, que es lo mismo, o puedes ocuparla para alimentar a tu familia. ¿Ah? Tú decides lo que sea. Esa es la diferencia entre un subsidio y una transferencia. ¿Dudas con eso? ¿Una duda? ¿No? ¿Con el flujo en general? ¿No? Ya. Déjenme, voy a compartir una diapositiva. Ya. Ahí está lo que vimos recién. Macroeconomía, microeconomía, también. Y ahí está el flujo circular de la renta, o del ingreso, como quieran llamarlo. Y aquí dice flujo monetario, pero uno le llama flujo nominal también, lo mismo. Y ahí está lo mismo que vimos. Ahora, la economía abierta actual es mucho más complejo incluso de lo que vimos después con el Estado, porque tenemos un sector privado, tenemos un sector público, ya, lo que hablamos del Estado, tenemos un sector externo también. Hoy día ya las demandas no son solamente las de acá, por ejemplo. La demanda puede ser mundial. O sea, empecemos por el cobre. Nosotros tenemos una demanda de cobre internamente,
pero es pequeña. Todo lo demás viene de una demanda externa o producción externa. Nosotros producimos algunas cosas, por ejemplo, mascarilla, en Chile se producen mascarillas, pero no nos alcanza hoy día, por lo tanto tenemos que comprarle al resto del mundo. Hay un mercado financiero monetario, están las empresas y las familias, ¿no es cierto?, que vimos, pero también hay un mercado de factores de producción, mercado de trabajo, hay un mercado financiero, hay un mercado de divisas hoy día, o sea, nos interesa el dólar, el euro, etcétera, y el mercado, por supuesto, donde se transan bienes y servicios. Entonces, es una economía mucho más compleja hoy día. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Vamos a analizar las principales variables macro y vamos a hablar de las cuentas nacionales, es decir, ¿y qué es lo que son las cuentas nacionales? El sistema que define y relaciona cuantitativamente los agregados económicos relacionados con la generación de productos y utilización del ingreso para explicar el comportamiento macroeconómico de un país. Es lo que se llama la contabilidad nacional. Es decir, vamos a ver cómo se contabiliza en Chile, por ejemplo, el consumo, o qué es lo que es el consumo, qué es lo que es la inversión, qué es lo que es el gasto público, ¿no? Porque uno se puede imaginar si estas cosas, uno habla de consumo, bueno, uno se puede imaginar qué es lo que es, pero ¿qué cosas entran en consumo? ¿Cómo le diferenciamos de la inversión? ¿Quiénes hacen inversión? ¿Quién hace gasto público? Etcétera. Entonces vamos a ver, vamos a hablar sobre producción, vamos a hablar de PIB y algunos de sus derivados, es decir, algunas otras mediciones de PIB. Vamos a hablar de empleo, eh, básicamente la tasa de desempleo. Vamos a hablar de precios, IPC y algunos de sus derivados, es decir, algunas otras mediciones de precios. Y de comercio internacional, el tipo de cambio y la balanza de pagos. Eso es lo que vamos a ver. Eh, algunos cosas básicos. Crecimiento económico. Crecimiento económico y nivel de vida. Denme un segundo, quiero ver una cosa. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo nosotros? El viernes, ¿cierto? Sí. El viernes. Ah, no puedo. Raro, se quedó pegado. Ahí sí. El viernes. El viernes vamos a poder hacer una hora, ¿ya? Tengo un compromiso agendado hace mucho tiempo después de. No sé si ustedes pueden, el viernes tienen clase un poquito antes de las 4 en el módulo anterior, ¿sí? Ya, entonces no sirve, ya, no se preocupen, ya, no sigan, no sigan. Eh, ya, no, entonces la vamos a tener que recuperar. Sí, a mí, en esta etapa del curso, no me preocupa recuperar, ¿ya? Porque lo van a querer recuperar. Eh, sí, vamos a recuperar después, y insisto que en esta etapa van a querer recuperar, porque para esta prueba, tal como les dije, hay mucho gráfico y, y seguramente van a querer hacer muchos ejercicios y cosas, ¿ya? Como para practicar, van a querer hacerlo, estoy seguro. Entonces, yo no tengo problema que acumulemos esas horas que eventualmente, porque después tengo otra clase más adelante que también me va a pasar lo mismo los viernes. Entonces, podemos acumularla y hacerla sin ningún problema antes de la otra prueba, ¿ya? Sin problema. Vamos a tener el primer bloque. Vamos de los 4:10 a las 5. ¿Cuánto termina? 5:30. ¿Ya? Sí, vamos a tener el primer bloque sin problema. Ok, veamos algunos conceptos. Vamos a ver estos conceptos. Son dos láminas, tres láminas. Y, y hasta ahí vamos a llegar por el día para que descansen un poco. Algunos conceptos básicos. Crecimiento económico y nivel de vida. Dice, en los últimos 100 años, los países industrializados han experimentado un notable crecimiento económico y una considerable mejora del nivel de vida. Los macroeconomistas estudian las causas de este extraordinario crecimiento y tratan de comprender por qué las tasas de crecimiento varían mucho de unos países a otros. Nosotros podemos ver eh, que el crecimiento económico del que tanto hablamos
nosotros vamos a ver cómo lo medimos primero. ¿No? Que decimos, mira, queremos crecer al 3%, al 5%, vamos a decrecer. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Y lo otro es ver por qué algunos países crecen más que otros. ¿Por qué países que son ricos no crecen tanto? Por ejemplo, Argentina es un país rico eh, y que está lleno, cada vez tiene más pobreza. Está entrando a un proceso súper complejo, siendo un país muy rico. ¿Ya? Argentina, para que ustedes se hagan una idea, era el país más rico del mundo en 1855. Y, y después, eh, algunos dicen que ya en 1916 empiezan los problemas, pero básicamente en 1949, hace no tanto tiempo, eh, nunca más dejó de crecer, digamos, no, de decrecer. Ahí empezó la debacle. Sigue siendo un país muy rico y sigue teniendo millones de problemas. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué hoy día países africanos, por ejemplo, están creciendo sobre el 7%? Que lo que quisiéramos crecer muchos y que no podemos. Entonces, eso es bien importante, y cómo les va cambiando el nivel de vida a muchos de ellos. Productividad. Dice, la productividad media del trabajo o producción por trabajador ocupado es un determinante fundamental del nivel de vida. Los macroeconomistas se preguntan cuáles son las causas de las desaceleraciones y, eh, y de las aceleraciones de la tasa de crecimiento de la productividad. La productividad que tiene que ver con cuánto producimos, cuánto somos capaces de producir, por ejemplo, en una hora, en un día, en un año, eh, de las personas básicamente, las personas y el capital también. Pero en Chile, por ejemplo, tenemos un problema de productividad de las personas. Eh, Somos de los países de la OECD, de los países con peor productividad de los trabajadores. Somos el país de la OECD con la peor eh, literacia, ¿cómo lo traduzco? Eh, con la peor comprensión lectora de la OECD. Los trabajadores tienen la peor comprensión lectora de la OECD. Es decir, somos muy malos en términos de productividad. Entonces, cuando nos empezamos a comparar con otros países, ¿ya? Como Nueva Zelanda, como Suecia, como Noruega, etcétera, y empezamos a mirarlo y vemos que ya los trabajadores ganan no sé cuánto. Lo que pasa es que la productividad es gigantescamente distinta, diametralmente distinta. Los tipos son súper productivos. Y cuando son súper productivos, lo que estamos diciendo es que el aporte que hacen en una hora a la empresa es muchísimo más grande que el aporte que hacemos nosotros en una hora. Entonces, claramente tienen un mejor salario. ¿Ya? No es porque paguen más porque sí. Lo que pasa es que lo que reciben es más las empresas y por lo tanto pagan más. Para que ustedes se hagan una idea, en muchos de estos se trabajan solamente 6 horas. Aquí trabajamos como 9, incluido el almuerzo. Pero yo tengo una amiga que trabaja en Suecia y me cuenta lo siguiente, me cuenta que ella no ve redes sociales, nada, pero nada, ni un WhatsApp, nada cuando está trabajando. Y nadie ve cuando está trabajando en su empresa. Entrar a Facebook, entrar a Instagram, entrar a WhatsApp, etcétera, lo ven una vez terminada su jornada laboral. Entonces los tipos están metidos ahí, es como que apagaran el teléfono, la misma idea, ¿no? Imagínense, imagínense ustedes tuvieran que estudiar, pero apagan el teléfono, cosa que se pasaba antes cuando no había teléfono. Entonces el nivel de productividad era mucho mayor. Y hoy día hay un montón de distractores que finalmente hace que nuestra productividad, me incluyo, sea menor. Si uno está en la pega, uno está estudiando, uno está haciendo distintas cosas y te llega un WhatsApp, te llega que alguien te etiquetó en alguna cosa, piénsenlo, o sea, eso es así. Eh, bueno, allá cuando los tipos se ponen a trabajar, trabajan. Entonces son capaces de trabajar 6 horas, porque en esas horas trabajan. Aquí de 9 horas que estamos ahí, ¿cuántas trabajamos? Si uno le sacara todos esos tiempos haciendo otras cosas,
la verdad es que podríamos trabajar harto menos y seríamos mucho más felices, ¿no? Seguramente tendríamos mucho más tiempo para hacer un montón de cosas y podría salir a las 3 de la tarde de la pega y tener toda la tarde para estar con la familia, para hacer deportes, para dormir, para un montón de cosas. Esa es la productividad y eso hay que cambiarlo y eso es difícil porque es un problema cultural y un problema educacional, porque no son problemas de largo plazo. La cultura se cambia, ¿se puede cambiar la cultura? Se puede cambiar la cultura, pero no es una cuestión que cambie de un día para otro, ¿no? Y cuando cambia de un día para otro, entre comillas, de un día para otro, es porque es obligatorio, digamos, ¿no? Me refiero a, no sé, estoy pensando en un país donde hay golpes de Estado, ¿no? Eh, y los que llegan al poder te obligan a hacer una cosa distinta desde el punto de vista de la producción. Ok, recesiones y expansiones. La economía experimenta en periodos de crecimiento más lento, recesiones, y de crecimiento más rápido, expansiones. Los macroeconomistas examinan las causas de estas fluctuaciones y las medidas económicas que intentan reducirlas. Esa es una cosa que vamos a ver nosotros. Vamos a ver que hoy día estamos claramente, ¿no es cierto?, en una recesión. No estamos creciendo, de hecho tenemos una recesión con crecimiento negativo. Vamos a caer en el crecimiento. Y la pregunta es qué vamos a hacer para mejorar esto. Porque la economía es cíclica. La economía tiene recesiones, después expansiones, después recesiones. Para que ustedes se hagan una idea, los últimos un par de decenios hacia atrás, el año 82 tuvimos una crisis, luego tuvimos el año 98, 97, 98, luego tuvimos el 2008, 2009 y ahora tenemos el 2019, 2020. Entonces, más o menos cada 10 años estamos teniendo una crisis a nivel mundial, ya no siquiera solo aquí, sino que en general. Los países cada 10 años más o menos, ¿no es cierto?, tienen una crisis. Entonces, y después crecen y después vuelven a caer, etcétera. Entonces hay que aprender a manejarla. Y aquí vamos a ver varias cosas de lo que se está haciendo, lo que podríamos hacer, etcétera, en Chile. Desempleo. El desempleo, la tasa de desempleo es la proporción de personas a las que les gustaría trabajar, pero no encuentran trabajo. El desempleo aumenta durante las recesiones, pero siempre hay personas desempleadas, incluso durante las épocas buenas. Los macroeconomistas estudian las causas del desempleo, incluidas las razones por las que a veces varía tanto entre unos países y otros. Algo hablamos nosotros del pleno empleo, ¿no es cierto? Y eh, vamos a ver aquí y a desmenuzar un poquito las estadísticas del desempleo. ¿Por qué dice que tenemos, no sé, en la región un 12, algo por ciento de desempleo, cuando en realidad es más que eso, ¿no? No es que nos mientan, ¿no? No se queden con esa sensación, sino que la forma de medirlo, que siempre es así, porque además permite comparar, hay cosas que no está capturando y que a través de otras mediciones que se hacen, que ellos mismos hacen, que el INE hace, ahí se capturan. Entonces hay que trabajar esos índices para saber más o menos cuánta gente estaría desempleada. Inflación. La tasa de inflación es la tasa a la que suben los precios en general con el paso del tiempo. Inflación es un aumento generalizado en el nivel de precios. No en un precio en particular, sino que en varios precios, digamos, en todos los precios, no en varios, en todos los precios. Entre las preguntas que se hacen los macroeconomistas sobre la inflación se encuentran las siguientes. ¿Por qué varía la inflación? Eh, varía en el tiempo en unos países, de unos países a otros. Espérenme, esto se arregló. Ahí sí. Debe ir acompañada de una reducción de la inflación de un aumento del desempleo o viceversa, porque hay una teoría, una curva, se llama la curva de Phillips, que dice que si yo quiero tener más desempleo, perdón, menos desempleo, en realidad es lo que quisiera, ¿no es cierto? Si yo quiero tener menos desempleo, voy a tener que tener más inflación. Y dice, bueno, si usted quiere tener menos inflación, entonces tiene que aceptar más desempleo. Eso es como una disyuntiva. ¿Y qué hacemos? Quiero que los precios no suban tanto, entonces significa que voy a tener más gente desempleada. O quiero que haya menos gente desempleada, pero eso implica que los precios suben más de lo que más de lo que yo quisiera. Vamos a ver que esa disyuntiva es pertinente en algún minuto y en otras no, no pasa. Vamos a ver, pero en otras situaciones sí pasa.
Independencia económica internacional. Las economías modernas son muy interdependientes. De las cuestiones relacionadas con la interdependencia económica internacional que estudian los macroeconomistas se encuentra la conveniencia o no de firmar acuerdos de libre comercio y las causas y los efectos de los desequilibrios comerciales. Eso también es algo que de alguna manera vamos a ver. Nosotros como Chile es un país abierto totalmente al mundo, de los más abiertos al mundo, y eso tiene sus consecuencias. Lo vemos, lo estamos viendo hoy día, ¿cierto? Eh, y hoy, sea, hoy día lo que pasa en China nos pega directo a nosotros, ¿no? Y hay países que son más cerrados, por lo tanto, lo que pasa afuera no les pega tanto. Relativo. ¿Dudas ahí? ¿No? Ya. Dado que ahí terminan los conceptos básicos, ¿les parece que lo dejemos hasta aquí por hoy día? Ya. Vayan a estudiar o a descansar, no sé, pero ya no le den más vuelta. Las cartas ya están tiradas. ¿Ya? Hay que revisarnos. Ya que estén bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Estén bien.